Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente sus sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Antonio Flores Trujillo, Carlos Lozano, Catalina González Branca, Delia Miramontes, Juan Pablo Fernández, Laura Gallo Pérez, Lucy Bobadilla, Marta Alicia Gutiérrez, Mirilla Ocando, Roberto Mesa, Romana Petarra, Rosa Guillermina Mireles Cueva, Rubén Ayala Calderón, Salvador Hernández, Teresita de Jesús Mireles Cueva. Pedimos por las necesidades de Delia Miramontes, de Cerco Barrubias, familia Baningen, familia Vázquez Santana, Jesús Alfonso Lugo Saucedo, Marta Susana Degollado en su cumpleaños, por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas, por la conversión de los pecadores, por los enfermos de esta pandemia, por médicos y enfermeras que los atienden, por la santificación de los sacerdotes, por Sofía Martínez, por las perfecciones de María, por Jimena Sosa Brán. Pedimos por el eterno descanso de Ernesto López Orozco en su aniversario, María de la Luz Esate en su triduo, Roberto Rizo Torres, Felipe de Jesús Mallorquín y Delfonso Contreras, Luz Elena Rizo Torres, Manuel Ramírez Alvarado, Martín Rodríguez, el Padre José Carlos Muñoz, el Padre Pedro Ortega Pelayo, Pedro Pérez, Rosa María Legazpi García, Toribia Jauregui, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos conceda lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Siráside. La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. El que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado. No te presentes, pues, ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagarle tus primicias. Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos. Dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti.
Dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará 7 veces más. No pienses en sobornar al Señor, porque Él no recibirá tus dones, ni confíes en la ofrenda de cosas mal habidas, porque el Señor es juez que no se deja impresionar por apariencias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya yo, tu Dios, declaro. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Una pregunta interesante que nos podemos plantear en la vida es la que nos sugiere hoy el libro del Siráside o Eclesiástico. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que cumplamos su voluntad o que le presentemos ofrendas en el templo? Pues es una pregunta interesante, pero no debería de verse como contrapuesta. No se trata de que elijamos una de las dos, pero ciertamente el autor de este libro dice: la ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. Quiere decir que si queremos que nuestras ofrendas sean agradables al Señor en el templo, tenemos primero que cumplir sus mandamientos, si no, nuestra ofrenda sería hipócrita, nuestra ofrenda sería falsa, no sería auténtica. ¿Cómo soy capaz de presentarme en el templo si no me he esforzado a vivir los mandamientos del Señor en la vida? ¿Cómo sería capaz de presentarle al Señor ofrendas en el templo cuando no le doy al Señor el culto que me pide en la vida? El que guarda los mandamientos, dice entonces el autor del libro del Siráside, ofrece un sacrificio de acción de gracias. Fíjense, el sacrificio de acción de gracias se ofrecía en el templo. Bueno, pues para el autor del Siráside, guardar los mandamientos es ofrecer un sacrificio de acción de gracias. El que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo, como aquellas primicias que se presentaban a Dios, precisamente como un tributo, un reconocimiento de que todo se debe a Dios. Bueno, pues ahora nos está diciendo el autor de este libro que el que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo, y el que da limosna
ofrece un sacrificio de alabanza. Quiere decir, pues, que en pocas palabras, nuestro autor nos está diciendo que el sacrificio que más le agrada al Señor es el sacrificio de la vida, con el que amamos al prójimo, la caridad efectiva. No significa que dejemos de ir al templo, no significa que dejemos de ofrecer ofrendas, significa que estas son las ofrendas más agradables a sus ojos. Apartarse del mal es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado. Fijémonos que nuestro autor está haciendo referencia a actos de la vida cotidiana. No te presentes, pues, ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. ¿Qué tengo que llevar cuando me presente delante del Señor? Mis buenas obras, lo que a Dios le agrada. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. El justo es el que cumple la voluntad de Dios. Pero luego nos dice el autor del libro de Siracide: honra al Señor con ánimo alegre, no seas tacaño al pagarle tus primicias. Y entonces, ahora está animando a ser también diligente en el culto que le presentamos en el templo. Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos. La vida de caridad, la vida litúrgica, no deben estar desligadas, sino unidas. Dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará 7 veces más. O sea, nos está invitando al desprendimiento, a la donación generosa, sabiendo que Dios nunca se deja ganar en generosidad. Pero fíjense la advertencia que viene al final: no pienses en sobornar al Señor. Una tentación muy frecuente en la vida de los creyentes es querer comprar a Dios, querer sobornar a Dios. Señor, si me haces este favorcito, yo te hago esta ofrenda, ¿qué te parece? Como si fuera un político corrupto, como si le pudiéramos comprar favores al Señor. ¿Cómo es posible que veamos a Dios así? A veces lo vemos así, queriéndole comprar un favor. No pienses en sobornar al Señor, porque Él no recibirá tus dones, ni confíes en la ofrenda de cosas mal habidas. No le gusta al Señor esa ofrenda. Esto me lo robé, pero lo voy a presentar como ofrenda. Al Señor no le gusta ese tipo de ofrendas que son fruto de la injusticia, fruto de la maldad, fruto del engaño. No le gustan al Señor, porque el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Cuidado, nuestra vida litúrgica y nuestra vida de caridad, que vayan de la mano, Si queremos presentarle un culto agradable al Señor, recordemos que el primer culto que le debemos presentar al Señor es el de la vida cotidiana, el de la amabilidad, el de la caridad, el de los favores al prójimo, porque esa es la mejor manera de presentarle al Señor un culto que le agrade, porque si no, iremos al templo y nuestro culto será vacío, será hueco, no será auténtico. En el Evangelio escuchamos que Pedro le dice a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿De dónde parte esta expresión? Bueno, veníamos leyendo el Evangelio de San Marcos antes de que interrumpiéramos la lectura del Evangelio con la Cuaresma y la Pascua, que hemos apenas terminado. ¿Y qué decía el pasaje inmediatamente anterior a este? Es el pasaje del joven rico, aquel que se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego sígueme. Y aquel joven, como tenía muchos bienes, se fue todo apesadumbrado, pero no quiso seguir al Señor. Entonces, de ahí surge la pregunta que Pedro le dice al Señor: Señor, pues ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. O sea que Pedro se siente con méritos. Pedro casi está pidiendo el aplauso del Señor. Y el Señor le dice: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mí, por el Evangelio,
dejará de recibir en esta vida el 100 por 1, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Hay un premio para quien haya dejado algo por el Señor, para quien haya renunciado a lo que era legítimo por seguir a Cristo. Y es un premio abundante, superabundante, que el Señor nos recuerda que Él nos dará el 100 por 1 de aquello que hayamos dejado. Por eso nunca tengamos miedo del desprendimiento, nunca tengamos miedo de renunciar a un poquito de nuestro tiempo o algo de nuestras cosas por atender al Señor, por amar al Señor en nuestros hermanos, porque al final el Señor no se deja ganar en generosidad y Él nos recompensará y abundantemente. No lo hagamos ciertamente por interés, hagámoslo por agradar al Señor, pero todo lo que hagamos por el Señor no queda sin recompensa, porque el Señor todo lo ve, aún lo más oculto, aún la obra de caridad más discreta que hayamos hecho, el Señor la ve, y el Señor no se deja ganar en generosidad, todo lo recompensa, todo nos lo devuelve y con creces. Por eso termina diciendo Jesús: muchos de los que son primeros ahora serán los últimos, y muchos de los que son ahora últimos serán los primeros. Una invitación pues a el seguimiento firme del Señor y a no sentirnos seguros de méritos por los cuales, como Pedro, exijamos una recompensa. Al final hay que hacer lo que nos corresponde, y el Señor, les aseguro, que nos dará abundantemente lo que Él crea conveniente. Nunca hay que dudar de la bondad y de la misericordia del Señor, porque siempre el Señor es generoso. Nos ponemos de pie. Presentemos nuestras peticiones al Señor diciendo: escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad cristiana, por todos los que compartimos la misma fe y la misma esperanza, oremos. Por nuestros familiares o amigos que no creen en Jesucristo, oremos. Por nuestro ayuntamiento, por el alcalde y las personas que trabajan en él, por las distintas entidades y asociaciones que trabajan al servicio de la comunidad, oremos. Por las mujeres que están solas con hijos pequeños que atender y que no saben cómo salir adelante, oremos. Por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, oremos. Escucha, Padre, nuestras peticiones y fortalece nuestra vida cristiana por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito. Que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales
Cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que en en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Dirige, Señor, con tu Espíritu a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabras, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oramos un responso por nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía, especialmente por quien es su aniversario, Ernesto López Orozco, su tridu, María de la Luz Esate, y por todos los demás hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno, que descansen en paz, que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme